Bueno, pues hoy nos hemos venido aquí al Templo de la Asunción de Villacarrillo, este edificio tan emblemático para este municipio y creo que para toda la comarca, donde no deja de sorprendernos lo que aún queda escondido. En diferentes entrevistas hemos ido avanzando, que quedan muchos huecos, mucha historia por sacar, mucho patrimonio por rescatar entre las paredes de este gran edificio. José Miguel Marín, nuestro colaborador y experto en historia, en patrimonio, historia del arte. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Pepe. Estamos hoy aquí porque se venía hablando de que se iba a recuperar o se quería recuperar habitáculos que estaban cerrados, que podían esconder a lo mejor, hay quien dice, algún tesoro, pero no, bueno, eso se fue cerrando con el tiempo, por a lo mejor porque era más práctico, por cualquier historia, ¿no? Pero, el tesoro de Ali Baba. Exactamente, eso al final nada. Nada. Pero se ha dado otro nuevo paso. Hace muchos años fueron los refugios, están ahí, aquí al lado tenemos el aljibe. Pero hay más huecos que descubrir y se ha dado otro paso ahora. Hay muchos huecos, esta parroquia tiene aún mucho que investigarse y muchos sitios que destapar. Y uno de los sitios que, bueno, estaba destapado, lo que pasa ahora nos lo explicará nuestro párroco, don Antonio, que ha sido él el que, pues bueno, el que ha tirado para descubrir esta habitación, limpiarla, que es lo que se ha hecho. Pues ha sido eso, estaba ahí, se podía entrar fácilmente, pero las cosas es las condiciones en las que estaba. Una habitación en la que se conocía como habitación de los murciélagos, posiblemente arquitectónicamente hablando de lo más antiguo, de lo medieval del pueblo, y hay muchos rincones de ese espacio, porque esa habitación está en ese tramo de aquí atrás, que hay que descubrir, pero bueno, es un paso muy importante sobre todo para mostrarlo al turismo y ver que, oye, está esto aquí y hay más, Si ya esto es espléndido, si ya es precioso, si ya es único, puede ser aún más todavía. Puede ser algún más. Pues creo que está esperando don Antonio. Está don Antonio arriba, en la habitación. Te dejo que te vayas. Venga, vamos para allá. Hasta luego. Antonio, muy buenas. Buenas tardes, José Miguel, ¿cómo seguimos? Muy bien, ¿qué pasa? Pues nada, encantado de teneros aquí en nuestra parroquia, claro que sí, para enseñaros esta nueva habitación recuperada. Muy bien, ya hemos subido la primera torre, esa torre que dicen que era del castillo, la primera fase, y nos encontramos ahora en este magnífico balcón vandelviriano que conecta con el segundo cuerpo, lo que es ya la torre campanario, la torre de la Asunción. Pero antes de subir a la torre campanario tenemos esa habitación un tanto misteriosa, muy original, que estaba ahí, como he dicho antes, pero que usted ha mandado que se ponga en valor. ¿Y cómo ha sido esa tarea primero de ponerla en valor? ¿Cómo se encontraba? Bueno, pues se trata precisamente de aprovechar la presencia que hemos tenido aquí en el Templo Parroquial de la Asunción, de los albaniles que han estado pues ya afortunadamente reformando todo lo que era los desperfectos de la gotera que teníamos en el retablo superior del Cristo de la Expiración, y aprovechando precisamente su presencia, pues ya le pedí que esa habitación de subida al campanario, que era una habitación pues que estaba muy sucia, tenía una cantidad de escombros y después también de excrementos, de murciélago, de paloma, y era una habitación que además incluso desprendía un olor muy desagradable, y hasta incluso para el turismo, pues claro, cuando subían este primer tramo, que es esta escalera preciosa de Vandelvira, además con esa forma helicoidal, que es una auténtica maravilla, y después también esos peldaños tallados en un solo bloque de piedra, donde no hay varias juntas de piedra, sino que son cada peldaño un bloque de piedra. Es una escalera que ciertamente tiene un valor muy interesante. Pues estamos, como tú bien dices, aquí en nuestras tres arcadas de la fachada principal de la parroquia de la Asunción, y justo al subir al cuerpo ya de la torre campanario de la parroquia de la Asunción, pues teníamos ubicada esta habitación, que no entraba la gente. Yo además me han contado varios testimonios de personas que hasta incluso algunas veces los más atrevidos entraban dentro y se llevaron sorpresas muy desagradables, porque directamente que se le quedaron enganchados murciélagos. De hecho, se le conocía como la habitación de los murciélagos, porque ciertamente ahí parece ser que criaban y tal, y bueno, por eso se desprendía ese olor tan putrefacto
impacto, y después también, bueno, pues estaba muy sucio todo, estaba muy mal, y mi idea era sobre todo recuperarlo también para el turismo, porque yo estoy casi convencido de que esto que vamos a ver aquí, en la subida de la torre campanario de nuestro templo de la Asunción, es lo más antiguo construido en Villacarrillo. Es decir, actualmente en nuestro pueblo de Villacarrillo la construcción más antigua es esto que vamos a ver, porque estamos hablando precisamente de unas dependencias de la antigua atalaya, del antiguo castillo árabe. Cuando Vandelvira viene aquí, lo que hace precisamente es contemplar una atalaya, un castillo árabe, con 4 o 5 torreones, es decir, un castillo bastante grande, y a partir de ahí, como todos sabemos, pues levanta este inmenso templo parroquial de la Asunción. Pues lo que hace es aprovechar ciertamente algunas de esas dependencias para construir la iglesia, pero hay otras que las mantiene tal cual, como por ejemplo el patio de la sacristía. Desde el patio de la sacristía hasta la entrada de la sacristía, eso propiamente era una dependencia del castillo. Y además curioso porque en el museo tenemos otra dependencia del castillo, tal cual, donde se ve un pilar antiguo del castillo, y también tenemos esta tercera habitación que también es propiamente del castillo musulmán. Es más, estas 3 habitaciones tienen un denominador común y es precisamente la cubierta. Es decir, la bóveda que tienen de cubierta estas 3 habitaciones es una bóveda de medio cañón. Por eso tanto la del museo como la entrada de la sacristía como esta de la subida al campanario pues tiene esa misma cubierta. Y ha dicho usted que esto posiblemente sea, porque lo del museo, por ejemplo, pues ha sido transformado en museo, pero se conserva lo que es la arquitectura. Esto se conserva tal cual, porque aquí no se ha hecho nada. Nada. Otro vestigio antiguo del castillo es ese aljibe. Efectivamente. Sería curioso intentar trabajar para ponerlo también en valor, aunque ahí es más dificultoso, ¿no? Claro, ahí el problema que tenemos sobre todo, porque sería muy original poder ver el aljibe antiguo del castillo, que se conserva evidentemente dentro de la nave central de la parroquia de la Asunción. El problema que tenemos ahí, y habría que hacer un proyecto mucho más elaborado y mucho más pormenorizado, es el acceso, porque claro, lógicamente para que se hiciera visitable, para que los turistas pudieran acceder a ese aljibe, que sería verdaderamente algo muy importante y que no lo descartamos, que vamos dando pasos poquito a poco, pero ciertamente ya tendríamos que hacer un proyecto que fuera mucho más detallado, mucho más elaborado, por supuesto con todos los permisos de las distintas administraciones, porque el problema que tenemos es el acceso. Es un acceso muy vertical que necesitaría ya, efectivamente, y ya tendría, lógicamente, todo lo que se hace tiene que ser con seguridad. Evidentemente, aquí, por ejemplo, esta habitación que hemos recuperado también ya se ha limpiado, ya, en fin, todo lo que había, pues ya se ha limpiado y se ha quedado que sea accesible y que no tenga tampoco, evidentemente, peligro para quien acceda, de que haya caída, vamos, que haya resaltos ni que haya tampoco mucha diferencia de alturas. Por eso se trata sobre todo de hacerlo visitable, pero lógicamente cumpliendo con todas las condiciones de seguridad, y eso también es importante hacerlo y perfilarlo muy bien en los proyectos. Es cierto, por ejemplo, en las fotos que hay en la guía, la visita guiada del refugio, hay un panel que está dedicado al aljibe, este aljibe medieval del castillo, que lo tenemos ahí coincidiendo en la nave central. Es que pasa justo por encima del refugio, está en medio de la parroquia y del refugio, y cuando se lo comenta a la gente, se lo cuenta en la visita, se queda un poco descolocada y le dices, como falla una piedra, no salimos de aquí. Pero es por eso, por toda, ¿no?, la magnificencia arquitectónica que tienes encima. Las fotos no hacen justicia a luego como es en la realidad. Es grandísimo, es muy bonito. Y es como usted dice, pues una cosa que, bueno, poco a poco pues se irá. Ahí lo que hace falta es un proyecto, insisto, muy bien acabado, muy bien perfilado, un proyecto técnico que directamente, por supuesto, cumpliera con todos los parámetros de seguridad para que el turista y todos aquellos que quisieran verlo pudieran bajar, pudieran verlo, y después también que el cerramiento también tuviera la seguridad necesaria. Y es lo que tú dices, que es un atractivo turístico muy interesante y que muchas veces no se percibe. El mismo tema de las galerías, de los refugios de la Guerra Civil de la Plaza Juan 23, pues pasa lo mismo. Al ser una galería tan estrecha, pues uno cree que va serpenteando por allí tranquilamente debajo de la plaza, y no, lo que hace es meterte ya debajo de la parroquia de la Asunción, del templo parroquial. Por eso ciertamente ese es otro de los proyectos, y bueno, pues poco a poco vamos a ir dando pasos. Ahora lo importante cuando hemos abierto y hemos recuperado esta habitación, pues por supuesto limpiarla, que es algo muy importante porque estaba
estaba, bueno, si te dijera la cantidad de basura, porque ha sido basura hasta, bueno, hasta las trancas. Hasta arriba, que está arriba estaba lleno de basura. Y nada, pues se trata sencillamente de eso, de limpiarlo, adecentarlo, para que también pues se vea pues esta habitación, que necesariamente tenía que ser una habitación que fuera también la que conectara pues directamente algunos de los torreones que tenía ese antiguo castillo, antigua atalaya árabe. Y después hay una gran curiosidad, yo por eso ya luego cuando públicamente ya también pues abramos esta dependencia para que todo aquel que quiera el turismo también lo pueda ver, pues hasta incluso lo que vamos sobre todo a insistir más es en una curiosidad, que son 2 muros inmensos que tenemos y que se puede acceder desde esta habitación. El muro principal es el muro de la parroquia de la Asunción, pero a escaso metro, creo que un poquito menos de un metro, hay otro muro inmenso, que ahora lo veremos, que es precisamente este muro que tenemos aquí. Es decir, ahí la duda está, que luego los historiadores tendréis que resolvernos estas dudas, es decir, cómo teniendo este muro, que es también pues, un muro bastante sólido y bastante consistente, pues resulta que Vandelvira hizo otro muro a escasos metros de donde está levantado este. Podría haber aprovechado. Perfectamente, podría haber aprovechado este, porque ciertamente este es un muro que aparentemente tiene consistencia y tiene solidez. Otra cosa, evidentemente, serían los técnicos de aquella época y Vandelvira, con todos sus conocimientos arquitectónicos, por la razón que desconocemos, levantó otro muro inmenso a 1 metro de este. Y eso es la curiosidad, porque es un espacio muy estrecho, de apenas 1 metro, en donde se pueden apreciar perfectamente estos 2 muros. Por tanto, la habitación es una habitación, un sitio que se ubica en el castillo árabe, eso no hay duda ninguna, con esa cubierta de medio cañón, con una puerta que daba acceso también a otras dependencias del castillo, y desde esa puerta pues se ve precisamente estos 2 muros paralelos, que es una auténtica curiosidad. ¡Qué misterio! Vamos a entrar y lo vemos. Directamente, vamos a dejarnos de teoría y pasamos a la práctica. Aquí cuidado con la cabeza. Sí, la cabeza, importante agacharse. Es verdad que ya huele menos. Bueno, aquí era una olor tremenda, porque siempre que se subía hasta incluso hacia la torre, todos los turistas y todas las personas que yo también he acompañado, lo primero que decían, ¡buf!, qué olor más desagradable, porque es que esto es que estaba, bueno, para hacernos una idea, repleto de basura. Y bueno, pues ciertamente esto era una habitación en donde aquí los murciélagos, las palomas, en fin, todos los excrementos, una pena. ¿Qué hemos hecho? Pues era lo que te comentaba, esta bóveda que más de medio cañón parece que es más bien apuntada. Y que, bueno, pues yo creo que estamos... Gótica, efectivamente. Absolutamente medieval. Y era lo que te decía, yo creo que estamos en la habitación, en la dependencia quizá. Defensiva del castillo. Y estos muros yo creo que son los muros más antiguos de Villacarrillo, es decir, la construcción más antigua de Villacarrillo es esto, porque estoy seguro que pertenece al castillo. Es más, hay otros elementos que son estas saeteras, que son inmensas, es decir, que no son precisamente pequeñas como las del museo, sino que son así de grandes, en donde tendría alguna idea defensiva, me imagino. Esto quizás son saeteras, como usted dice, troneras son las más grandes, pero que esto es de los castillos. Esto no está en otro sitio. Es una construcción, un elemento muy típico de las construcciones de los castillos, y por eso ciertamente alguna clase, no sé, de infraestructura militar o defensiva tendría, porque tenemos estas tres saeteras, estas 3 troneras, que son muy típicas de aquella época. Yo la que siempre me ha descolocado es esta. Esta, bueno, claro, si el patio de armas estaba en lo que ahora es la zona de la parroquia, justamente donde el aljibe, me imagino que tendría que haber alguna tronera apuntando al dentro del castillo por si entraban. Efectivamente. Esa es la explicación que le doy a esto. Claro, todo esto son hipótesis. No. Al carecer de documentación, al carecer ya del soporte de los archivos, pues claro, ves estos elementos y crees que ciertamente pertenecen a una infraestructura defensiva, eso es evidente, y muy probablemente esa saetera o esa tronera, pues como tú bien dices,
dices, daría al patio interior del castillo. Del castillo, por si entraban. Efectivamente. Después tenemos aquí esta puerta que es muy original porque ciertamente la parte superior pues vemos esos elementos que eran pues para mantener la puerta y después también esos dos agujeros. Los cerrojos, ¿no? Efectivamente, que era pues donde se ponía la tranca de madera para cerrar la puerta. Y es una puerta pues muy original porque se mantiene tal cual de la época musulmana, del castillo árabe. Por eso ciertamente esos orificios ahí en la pared pues sería donde se pondría pues esa tranca para salvaguardar la seguridad de la puerta. Y dentro pues tenemos esas dos paredes que son realmente asombrosas porque tienen una gran altura y por la razón que fuera, Vandelvira lo que hizo fue edificar una pared tremendamente sólida al lado de la antigua pared del castillo. De hecho, bueno, lo que se ve por ahí arriba son escaleras por debajo. Porque claro, las escaleras que hay aquí afuera, que son estrechas, el tejado es a doble agua, y ya cuando subes aquí un poco más arriba, de golpe y porrazo te encuentras con las escaleras de caracol, que ahí es donde Vandelvira empezó a construir la actual torre campanario. Pero según algunas investigaciones más relacionadas con el castillo, dicen que esa escalera cuadrada en recodo sigue oculta durante un pequeño tramo, porque sigue oculta, es decir, el círculo de la escalera redonda de Vandelvira está inscrito dentro de es decir, la terraza con las almenas estaría justo encima de esta habitación, seguramente. Sí. Yo estoy convencido también de esa hipótesis. Es más, lo de esa distribución de las escaleras, ya sabes que a nivel defensivo era muy importante porque, claro, si se hacían escaleras en recodo, era muy difícil para los invasores poder penetrar directamente con sus tropas y era un elemento defensivo mucho más firme y mucho más importante. Por eso, por lo que perfectamente esa hipótesis puede ser real. Claro, los misterios de esta torre, otro de donde hay que llegar y pegarle un zambombazo, es ese pequeño tramo de escaleras que puede ser a lo mejor ese paso que hay ahí arriba. Perfectamente, porque además precisamente ahí lo que aparece es esas piedras que están muy bien, es decir, están muy sólidamente incrustadas en los muros y probablemente sea precisamente de ese paso. Y aquí lo que más sorprende, por lo que decíamos, es decir, es esta dependencia a la que no se podía acceder porque esto estaba todo lleno de suciedad, esto estaba todo lleno, bueno, y de excrementos de paloma. Yo creo que habría más de 1 metro, ¿eh? Es decir, ahora mismo se ve todo muy limpito, además con la iluminación incluso también se ve está muy bien, un pequeño escalón, efectivamente. Con la caca de murciélago se ve una cuesta para abajo. Sí. Aquí en esta dependencia en concreto se ha eliminado más de 1 metro de altura de excrementos de paloma y de murciélago, es decir, esto estaba imposible, esto estaba realmente sucísimo y sin embargo pues ya se ha hecho esta limpieza para que la gente pueda venir y pueda contemplar pues esta pequeña curiosidad de nuestro templo. Es decir, ¿qué hacen estas dos paredes juntas cuando apenas hay 1 metro entre una y otra? Pero esta es la pared de la galería y esta es la del templo. Y esta ya la del templo. Y eso iría para que la gente se ubique un poco por donde he subido el primer tramo del órgano, ¿no? Efectivamente, esa puerta pues daría directamente a donde actualmente está instalado el órgano. ¿Y esto que quiere continuar? Sí, esto además porque precisamente es dintel, como si fuera el dintel de otra puerta y perfectamente pues podría ser el acceso a lo que era el torreón que actualmente sostiene nuestro campanario. Es decir, que aquí yo creo que Vandelvira lo que hizo fue ya directamente pues aprovechar unos elementos del antiguo castillo y otros elementos, por la razón que fuera, ya hacerlos nuevos. Pero yo estoy convencido que esta puerta daría al torreón que sostiene el campanario de la parroquia. Incluso ahí tenemos, eso está cegado, ¿no? Sí, eso está cegado y es también pues una ventana que daría seguramente al exterior. Yo estoy convencido que esa ventana daría al exterior. Por eso digo que estamos hablando de la piedra del torreón árabe. Ahora, datarlo, pues es muy complicado. Es decir, ¿en qué fecha más o menos se hizo precisamente esta construcción siglo XIV, musulmana? XIII...
No se sabe, que no se sabe. Que no se sabe. Y bueno, lo que sí sabemos es que es, pues eso, muy antiguo, la zona más antigua que tenemos precisamente aquí en Villacarrillo, y que por eso era bonito y deseable ponerlo para que toda la gente pues pudiera también verlo y para que pudiera también, lógicamente, comprobar que nuestras raíces históricas y nuestras raíces artísticas pues precisamente son muy profundas, porque estamos hablando de pleno medievo. Claro. Aunque falte mucha documentación, porque es verdad, es una realidad que falta. Aún así, bueno, los estudios que hizo nuestro querido villacarrillense José Antonio Barberán, de, pues bueno, si tan poco documentación, y él como historiador, pues cómo afina, ¿no? Atreviéndose a ubicar, ¿no? Los torreones. Los torreones, el paso de la muralla, eso hay que ser atrevido y también tener, pues tienes que tener, algunos historiadores critican esto, pero un historiador también tiene que tener un poco de imaginación, claro, para pensar y suposicionar, claro, las cosas, porque algunas cosas ya no se van a encontrar en los archivos, desgraciadamente. Claro, y sobre todo porque esa ubicación de los torreones sigue siendo un misterio. Hombre, más o menos sabemos que nuestro campanario se sostiene en uno, que por la parte de atrás del centro parroquial había otro, que en el museo hay otro, que parece ser también que en el patio del centro parroquial había otro. Estamos ya hablando de 4. Es decir, ¿y cómo estaban conectados esos torreones? Los adarves que unían esos torreones. Yo estoy convencido que esta era una puerta que unía precisamente un torreón con otro. Esto podría haber sido... Y está tapado, es decir, bueno, el que ya no continúa, ya no se conserva. No, porque ahí ya está el templo. Pero esto podría tratarse de un adarve. Pues perfectamente, podría tratarse de un adarve que, si en el caso hipotético de que hubiera otro torreón, pues en el primer cuerpo de la escalera, si eso fuera un torreón musulmán también, pues directamente esto sería el adarve que comunicaría el primer torreón del primer cuerpo de escaleras con el segundo torreón. Aquí sí tenemos un adarve, que es el del museo, que conecta el museo con ese torreón existente que ha dicho usted, del patio parroquial. Y la anchura, no sé si es algo más ancho el del museo. Sí, eso era lo que te iba a comentar. Es un poquito más ancho, es decir, podría ser perfectamente de ahí, desde esa pared hasta aquí, ¿no? Hasta aquí es el que tenemos en el museo parroquial, y sin embargo este adarve es más estrecho, es prácticamente que no llega ni al metro. Claro, por eso, es que está estos bloques de piedra haciendo esta línea. Pero mi hipótesis, insisto, no hay documentación, no se basa en nada, son meras suposiciones, pero ciertamente la hipótesis es que con la limpieza de esta habitación lo que podemos acceder es al adarve que unía 2 torreones del antiguo castillo árabe de Villacarrillo. También, bueno, disculpa, ¿te ibas a comentar algo? No, y además es que estamos hablando de Mingo Priego, si es que estamos hablando de muchos siglos, estamos hablando de los inicios, es decir, si es que Villacarrillo se formó precisamente en torno a esta edificación, es decir, las primeras casas, el caserío estaba arracimado en torno a este castillo, por tanto es que estamos hablando ya de muchos siglos, y claro, ahí sobre todo son conjeturas, pero ciertamente yo creo que esto sería sin duda el adarve que uniría 2 torreones del antiguo castillo árabe. Otro acierto, ¿no?, ha sido la iluminación, sobre todo aquí. Aquí es que no se veía nada, es decir, aquí teníamos que venir siempre con los móviles. Y los móviles no llegaban hasta ahí arriba. No, en absoluto, que va. Y además con el peligro de que se te enganchara algún murciélago, que ya más de uno y más de 2 estaban revoloteando por aquí. Ya no hay murciélago. Bueno, ya no hay murciélago, dilo que eso claro delante de las cámaras para que la gente que quiera ahora venir... no van a venir al turismo por culpa de los murciélagos. Y dices, ya se ha limpiado, ya todavía huele un poquito, y mira que hemos dejado todo abierto, pero... Sí, pero no tiene nada que ver con de cómo estaba antiguamente. Antes, yo ya el olor se me había hecho ya. Sobre todo por las veces que subíais al campanario, siempre que se pasaba por esta zona, pues se daba ese olor tan desagradable. Cuando se cruzaba por ahí, la gente te preguntaba, ¿pero qué hay ahí? Aparte de la curiosidad que veían que era una habitación, era el olor, ¿no? ¿Pero qué tenéis ahí enterrado? Digo, que no hay nada aquí enterrado. Y ya les tenía que contar un poco. Por eso, ciertamente, ya lo podemos decir, ya no hay murciélago, ¿eh? O sea que ya no hay ninguna clase de murciélago, ni de paloma, ni de bicho que pueda estar por aquí directamente, pues nada, para que se contemple esto pues con esa tranquilidad, ya con la iluminación que le hemos puesto también, y esto, pues como se suele decir ahora hoy día,
puesta en valor. Si se trata precisamente de estos vestigios, porque esto sí se le puede aplicar la palabra vestigio, del vestigio del castillo musulmán, que es el origen de nuestra gran parroquia de la Asunción, pues que puedan ser visitables y que puedan ser también vistos por todos. El siguiente paso también, bueno, aparte de la iluminación que ya se ha hecho, la recuperación, limpieza y demás, la firmeza del suelo, ¿no? Que eso también estaba de aquella manera. Sí, además, pues venías y claro, como era casi todo excremento lo que había, pues había problemas de seguridad a la hora de entrar dentro de la habitación, y por eso mi gran obsesión era la seguridad, es decir, aquí el que venga tiene que pisar en firme. Exacto. Y tiene que estar la cosa muy bien para que no haya problemas. Lo siguiente sería quizá colocar algunos paneles explicativos, quizá aquí uno dentro, otro aquí en esta galería, en este balcón vandelviriano. Nuestra idea es precisamente esa, es decir, intentar que todo aquel que venga, pues a través de esos paneles explicativos, que curiosamente no hay ninguno, es decir, ni en el museo, ni aquí hay, ni en la torre, hay ningún panel explicativo de nada. Por eso, claro, hoy día lo del tema del papel, del tríptico y todas esas cosas están más en desuso, que no está mal hacerlo y que la gente lo tenga para que se lo lleve de recuerdo. No, en absoluto. Pero ciertamente esos paneles están muy bien porque cuando uno va a cualquier museo o va a cualquier edificio histórico o cualquier catedral, siempre esos paneles explicativos lo que hacen precisamente es hablarte y te explica la recreación. Efectivamente. Quizá, ¿no? Y ese es un poco el reto aquí, tanto en este balcón vandelviriano como en este interior, pues poner ya un panel para que explique un poco estas conjeturas de las que hemos estado hablando. Después también muchas veces nosotros no acabamos de valorar tal vez la riqueza que tenemos en nuestro pueblo, pero ese balcón es muy elegante, ese balcón es muy típico de la fachada nuestra, de nuestra parroquia. Tiene, como tú bien sabes, pues otros ejemplos, otras similitudes con otras construcciones renacentistas de la provincia de Jaén, pero es muy elegante con ese antepecho calado, con esos 3 arcos, el arco carpanel que lo sostiene, que es un arco además arquitectónicamente complicado. Es más, de hecho, mucha gente en Villacarrillo se acordará que durante muchísimos años esa puerta estaba cerrada y estaba además sujeta con unas maderas, que hay algunas fotografías antiguas por ahí que dan testimonio de esto que estoy diciendo, porque es que ese arco carpanel, claro, es muy elegante, porque ciertamente hace que el tramo superior pues sea un tramo más prolongado. Pero claro, el tema de la estabilidad, la estabilidad de ese arco ciertamente es complicada. Y encima si le pones los casetones renacentistas que tienen debajo, pues por eso digo que ese balcón vandelviriano es una pequeña joya, con esos casetones, con ese arco, con esos 3 arcadas, con el antepecho calado, ciertamente es muy, muy característico de nuestro pueblo. Me estoy dando cuenta de otra cosa y que nunca he sabido ni siquiera imaginarme qué pudo ser ese hueco de ese muro de ahí. ¿Ese hueco largo? También. Pues es muy fácil cuando hablas de al lado de una puerta, dices, claro, eso lo que tenía era directamente para poner la madera como tranca defensiva para que la puerta no pudieran derribarla. Pero ciertamente ese hueco, mi teoría es que fue posterior. Es decir, por lo que fuera, tuvo que ser posterior. No creo que fuera eso un elemento defensivo del castillo y por cualquier circunstancia tal vez, o para sostener cualquier tablado o cualquier estructura de madera que pudieran también hacer esa cata, porque es una auténtica cata dentro del muro. Y da la sensación como que estuviera hecha a posteriori, es decir, hacer el muro y luego ya haberle, por determinadas circunstancias, haber hecho esa cata. Pero ciertamente que tiene también su interés. Pues no sé si quiere añadir algo más. Nada más, que todo esto que se está haciendo gracias a la generosidad del pueblo de Villacarrillo económica, y que todo lo que se está haciendo pues es para poner en valor precisamente nuestro patrimonio, para que realmente seamos conscientes de este rico pasado que tenemos y para que todos lo podamos disfrutar, para que realmente todo aquel que venga por aquí pues que sepa que toda esta construcción, todos estos vestigios dan fe de que somos un pueblo que tiene pues hondas raíces en la historia. Muy bien, pues gracias don Antonio como villacarrillense, y bueno, y tú también eres villacarrillense, por recuperar un plus para nuestro turismo. También ya no solo la cultura, sino el turismo, otro aliciente para que venga, no solo la gente del pueblo, que esto no lo conocen. No lo conocen, no siquiera conocen la subida y la visita guiada a la Torre Campanario, pues que se anime la gente de fuera, la de dentro, a conocer este maravilloso legado y hacer visitas guiadas.
Yo me da mucha alegría cuando patrimonio. vienen grupos de, bueno, y cuando ya le hacéis toda esta visita guiada, pues vienen grupos de distintas partes de la geografía española y claro, pues cuando hablas luego con ellos, la mayoría te dicen, tienen ustedes aquí una iglesia preciosa, tienen ustedes aquí una catedral, no creíamos que en este pueblo tenían semejante iglesia, en absoluto. Es más, es un poco el contraste hasta incluso cuando entras, cuando ves la iglesia, hombre, pues evidentemente las dimensiones que ves son unas dimensiones muy grandes, pero no crees que cuando entras van a ver ese edificio tan espectacular. Una iglesia muy robusta por fuera, por eso de que fue un castillo, pero no se espera esa fineza, esa dulzura artística cuando entran y ven las columnas. Eso es lo que más les sorprende. Y claro, es un poco esa contradicción, esa tensión que tiene esta parroquia de la Asunción. Vista por fuera, como bien dices, es que tiene una apariencia muy robusta, es que parece realmente también una infraestructura defensiva, un castillo, una atalaya. Eso también le vamos a echar las culpas a los franceses que nos tiraron las puertas y eso ayudaba a hacerte una idea de lo que te iba a encontrar dentro, pero bueno. Sí, pero dentro es que descubres ese espacio tan grande con esas columnas tan esbeltas y sobre todo con esa altura de los techos, es decir, que estamos hablando, ahora que hemos arreglado la gotera, ahora que ya se ha quedado todo, que estamos hablando de 30 metros de altura, es decir, la gotera estaba a 30 metros de altura, que por eso el brazo articulado que se trajo, pues tuvimos que mirar especialmente a ver dónde estaba una infraestructura de esa longitud para poder llegar ahí. Pero es que, si me aprieta, donde están las linternas de las bóvedas, estamos hablando por lo menos de 4 o 5 metros más. O sea, estaríamos hablando de 35 metros. Es decir, una altura tan impresionante, con unas columnas tan esbeltas, tan finas, pues hace que se dé esa sensación de una planta basilical rectangular, pero vamos, con esa característica de tanta espaciosidad. Y el ingenio de quien la hizo. Es que Vandelvira era único y nosotros aquí pues tenemos ciertamente un buen reflejo de la sabiduría arquitectónica de Vandelvira. Efectivamente. Bueno, don Antonio, pues gracias por su tiempo y por mostrarnos a través de DSTV Las Villas, pues este rincón tan misterioso y tan curioso y bonito, porque es bonito de ver de la parroquia de la Asunción. Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias también a DSTV Las Villas, porque también hacen una tarea fundamental a través de la comunicación de dar a conocer a todos pues precisamente los tesoros que albergamos en nuestro pueblo. Gracias, don Antonio. A vosotros.